Mi nombre es Daniel Sánchez. En esta oportunidad vamos a desarrollar, en este caso, la ponencia Universidad y Política, luego del exilio de Haya de la Torre, los estudiantes de Lima, Cusco y Arequipa, 1923-1931. En realidad, esto es parte de, bueno, de una tesis de licenciatura que yo hice ya hace algún tiempo, en la cual pues varios amigos me ayudaron, ¿no? Dentro de ellos Marcos Garfias y bueno, profesores que también estuvieron pendientes bastante de la investigación. La investigación en realidad de... Sí, se escucha bien, sino que la alejo un poquito para que no lo sople. Gracias. Ah, ya, listo, ya. Entonces, Ahí está. Ya, listo, genial. Entonces, la investigación en realidad me llevó a adentrarme mucho al tema de los estudiantes, la universidad y la política, y cómo esto también se relacionaba pues al desarrollo de las sociedades, ¿no? Y bueno, yo mi estudio lo centré pues en la década de 1920. Cuando uno va a hablar propiamente de, digamos, de esta época, que es las primeras décadas del siglo XX, yo siempre, digamos, tiendo a tener en cuenta dos ideas claves, ¿no? Una es que a partir de inicios del siglo XX hay una idea muy fuerte, que es la idea, en este caso, de los jóvenes, la juventud. Esto ya ha sido bastante trabajado a nivel de Latinoamérica por ejemplo, Hugo Biagini, Manuel Requena, y digamos hay toda una corriente de estudios, valga la redundancia, sobre los estudiantes, la universidad, los movimientos estudiantiles, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantean o qué es lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen pues que a partir del cambio de siglo se refuerza bastante la idea del joven como aquel que está llamado a hacer el cambio. Y mucho más cuando llega pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque justamente es la idea de la Europa decadente frente a la América pues que representa pues el futuro, ¿no? Entonces esta asociación entre América y juventud es la que de alguna manera va a atravesar estas primeras décadas del siglo XX y es justamente lo que va a estar digamos en el imaginario de estos estudiantes que van a hacer pues la reforma de Córdoba, digamos los movimientos estudiantiles en Chile, aquí en el Perú en 1919. Entonces es una idea muy fuerte, ¿no? Que digamos ya después van a agregarle distintos matices de acuerdo pues a la época, también de acuerdo pues al país donde digamos se va a desarrollar ello, ¿no? Otra idea clave que creo que es pertinente para poder entender el tema y ya propiamente centrarnos pues en el marco temporal que nos ha traído esta ponencia, es el sistema, digamos, educativo para esa época, ¿no? Ya también Flores Galindo y Deusto han desarrollado pues una investigación muy interesante sobre el tema, de que estamos hablando de un sistema educativo que tiende a reflejar las desigualdades y también el centralismo en el país, ¿no? Es más, hay una correspondencia muy interesante entre, justamente para esa época, teníamos una gran cantidad de escuelas primarias, bueno, para la época, las escuelas secundarias se encontraban en las principales ciudades centrales y obviamente estamos hablando de que para esa época estamos viendo que está la Universidad Mayor de San Marcos, la Católica pues de 1917, pero están también las universidades menores, ¿no? Estamos hablando de Cusco, Trujillo, Arequipa, ¿no? Entonces, cuando se ve es que cada persona cuando quiere avanzar en los niveles de la educación tiene que ir moviéndose digamos, de su lugar de origen, ¿no? Aquellas personas que tienen muchos, digamos, cierto recurso pueden viajar a la ciudad y estudiar la secundaria, ¿no? Que ya no era gratuita como la primaria y tiene un costo, ¿no? Ya los que tienen, digamos, más recursos y pueden agenciarse, digamos, ciertas relaciones, ¿no? Un lugar donde vivir, se mueven pues de repente a Cusco, Arequipa, Trujillo, y ya los que de repente pueden tener, digamos, mayor acceso a recursos, llegan a Lima y estudian en la Universidad de San Marcos, ¿no? Que para esta época, pues, también según los estudios que se han hecho, agrupaba la mayor cantidad de estudiantes de la época, ¿no? Entonces, esa era la estructura en la cual se están moviendo y también la idea de juventud que está presente en el momento, ¿no? Ya teniendo estas ideas claras,
creo que ya podemos abordar qué sucede en 1923. 1923 en realidad es una época, un factor clave, ¿ya? Dentro de, digamos, del gobierno de Leguía, por ejemplo, según Caravedo Molinari, también según Portantiero para el caso de los movimientos estudiantiles, y también si uno analiza el contexto, sí, digamos, hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre. De Leguía de ser el maestro de la juventud en el 19, que de repente pues con cierta simpatía de los estudiantes, el 23 cambia y fractura, digamos, en cierta medida, matizando también estas relaciones entre Leguía y los estudiantes, ¿no? Entonces, 1923 vamos a tener ahí un quiebre interesante, un momento, digamos, bastante, digamos, crítico fue pues este 23 de mayo de 1923 con la movilización contra la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Esto va a tener distintas repercusiones y justamente digamos, la ponencia nos habla de Lima, Cusco y Arequipa, ¿no? Pero también Trujillo, digamos, tuvo sus repercusiones con respecto a esta consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús del 23 de 1923. Es más, muchos estudiantes, o cierta cantidad de estudiantes de Trujillo, después de esto van a terminar desplazándose a Lima. Estamos hablando pues de, digamos, Carlos Manuel Cox, por ejemplo, un personaje interesantísimo, que no solamente va a estar en Lima, porque después también se traslada a Arequipa, y en Arequipa va a ser apresado justamente cuando estaba dando una conferencia a Valcárcel. Entonces, con esto quiero llegar a la idea de que estamos hablando de agentes muy dinámicos, estudiantes que se están moviendo de una y a otra ciudad y que tienen un capital simbólico que en el camino los va a ayudar, por ejemplo, a participar en publicaciones. Muchos de ellos, también Burga y Galindo han abordado el tema de que para esta época pues emergen una gran cantidad de publicaciones. Muchas de ellas estamos hablando de publicaciones intelectuales, pequeñas revistas, muchas de ellas regionales. En el caso, por ejemplo, de Cusco, estamos hablando de la revista Cusco, con un personaje importantísimo, interesante, como Roberto Latorre. En el caso de Arequipa, iniciativas intelectuales y editoriales como Humanidad, Pacha. Entonces, hablamos de un ambiente donde también están en ebullición muchas publicaciones, ¿no? Muchas publicaciones. Y después del 23, de la partida de Haya, hay todo un ambiente bastante complejo, bastante conflictivo. Muchos, por ejemplo, de los que dirigían para esa época las universidades populares van a tener que lanzarse al exilio, algunos van a tener que moverse a otra ciudad. En el caso de Cusco, por ejemplo, en Cusco la Asociación Universitaria del Cusco saca un manifiesto, digamos, en el contexto pues ya cercano a las elecciones del 24, llamando a que la gente pues no vote por Leguía y en contra pues del régimen autoritario, y esto es leído por el régimen de Leguía, bueno, según lo que publicaba la prensa para la época, como parte de un plan sedicioso. Bueno, era mucha más propaganda que lo real que existía, ¿no? Pero esto le sirvió al régimen para poder, digamos, tener una actitud mucho más frontal contra los estudiantes. Por ejemplo, muchos estudiantes que participaban en la Asociación Universitaria del Cusco fueron traídos a la isla San Lorenzo, otros detenidos. Entonces, y muchos de los que llegan van a estar ahí, pero después van a salir de San Lorenzo. Y cuando salen de San Lorenzo van a tener contacto con los estudiantes de San Marcos. Entonces, yo soy de la idea, y es algo que de repente no trabajé en mi tesis porque mi tesis iba por otro lado, pero es una idea que me quedó, digamos, bastante clara, que de repente faltaría trabajarla un poco más, es que la represión del gobierno de Leguía y esta política que tuvo a partir después del 23, 24, que hizo que los estudiantes se movieran mucho más, se lanzaran al exilio hacia afuera, y tanto movilizarse hacia adentro y llevarlos, por ejemplo, a la isla San Lorenzo, en realidad generó una idea en ellos,
que el problema que estaba en las regiones de sus universidades no solamente era el problema de ellos, sino que tenían problemas compartidos entre el Cusco, entre Arequipa y Lima, que lo estaban viviendo en distintos momentos, que de repente hasta antes de ello cada uno le daba una lectura distinta. Los del Cusco de repente con la idea del regionalismo y digamos con sus propios matices, y en Arequipa también, pero cuando llegan en este caso a movilizarse de un lugar a otro, a tener contactos, a participar en iniciativas editoriales conjuntas, se dan cuenta de que están viviendo el mismo problema. Y eso va a ser vital, de repente no en ese momento, en el 24-25, sino va a ser vital ya después para el 30, cuando muchos de estos estudiantes vayan a confluir en San Marcos, porque justamente después vamos a llegar a ello. Entonces, una idea clave, creo yo, que tiene que, de repente, que yo propongo para un trabajo posterior, es justamente esta idea de que la represión del gobierno va a, más bien, a generar una idea común de un nosotros en ellos, y los va a ligar a otros sectores sociales, a otros actores políticos, ¿no? Que posteriormente estas relaciones van a ser explotadas en un contexto posterior, ¿no? Entonces, ese es el contexto del 24. El contexto del 24 los va a movilizar, muchos de ellos van a tener contacto con otros sectores. Y ahora me voy a centrar en el Cusco. El Cusco, en realidad, para mí, la experiencia universitaria que se vive ahí es algo muy particular. Por ejemplo, en Cusco va a surgir un grupo universitario, el llamado Grupo Ande. Este Grupo Ande, según lo que yo he podido ver, de repente alguien ha podido ver de repente muchas más fuentes, se va a crear a partir de experiencias. Uno es que Cusco era un lugar vital de visitas de intelectuales que venían de Argentina o de otros sectores, por ejemplo de Bolivia. Otro es que la Universidad Popular del Cusco va a también tener una gran influencia. Resalta mucho, por ejemplo, hay un libro que justamente se denomina Así nació el Cusco Rojo, justamente esta idea de que cuando se da la inauguración de la Universidad Popular del Cusco, Valcárcel estaba presente, y Valcárcel no los llamaba en este caso estudiantes, sino los llamaba camaradas, en el sentido de que tenía que haber una relación de camaradería. Entonces hay un cambio en el lenguaje, quizás simbólico, pero que está impactando bastante en ellos, y va a impactar mucho en los miembros del denominado Grupo Ande, ¿no? Otro factor importante para el Grupo Ande del Cusco va a ser, por ejemplo, la misma revista Cosco, con Roberto Latorre, ¿no? Roberto Latorre y sus publicaciones que van a estar muy presentes en defensa, por ejemplo, de los estudiantes, de los universitarios, entre otros factores más, ¿no? Este Grupo Ande es un grupo bastante vital, bastante, en este caso, reducido también, ¿ya? Reducido también, pero va a ser un factor clave. ¿Específicamente cuándo? Para el año de 1927. 1927 se da la huelga universitaria en el Cusco. Esta huelga universitaria en el Cusco va a ser tan fuerte que al final, después de esto, la Universidad del Cusco entra en receso. En el 27 se forma una comisión para reorganizarla, pero al final la Universidad del Cusco queda en receso de manera permanente. ¿Qué va a suceder con estos estudiantes de Ande y estos que participaron en estas protestas, en estas jornadas del 27? Algunos se van a quedar propiamente en el Cusco y van a formar posteriormente las juventudes comunistas, pero hay un gran sector que yo he logrado en este caso constatar que va a viajar a Arequipa. Otro sector mucho más pequeño llega a Lima. Entonces, mucho de este grupo que había ya tenido una experiencia política en el Cusco, llega a Arequipa. Entonces, y se inserta en este caso al ambiente, digamos, arequipeño, universitario, que también tenía sus particularidades, ¿no? Donde también habían surgido, digamos, bastantes iniciativas intelectuales, políticas, ¿no? Un personaje que me parece bastante interesante también para un estudio posterior en Arequipa, es Núñez Valdivia, Jorge Núñez Valdivia, y su hermano Manuel II Núñez Valdivia. Jorge Núñez Valdivia, por ejemplo, él llega a tener
contacto con José Carlos Mariátegui. La correspondencia de Mariátegui está, ¿no? Como Jorge Núñez Valdivia saluda a Mariátegui, tiene el acercamiento, lo saluda por la iniciativa, en fin, ¿no? Y Jorge Núñez Valdivia, gracias, desarrolla una idea que al final, bueno, con Mariátegui llegan a acordar, por ejemplo, hacer un centro de estudios propiamente, y se publicaba en Amauta, y sale una propuesta de ellos, ¿no? De los Núñez Valdivia, de Manuel II Núñez Valdivia y Jorge Núñez Valdivia, que ellos le llamaban el nacionalismo revolucionario, que era una mezcla, según lo que he podido ver de algunos escritos, entre indigenismo y parte también de ideas marxistas de la época, ¿no? Pero era la propuesta que ellos, a su modo, siendo estudiantes de la Universidad de Arequipa, planteaban y dialogaban en ese contexto. Y es en ese contexto donde también se inserta esta juventud del Cusco, que llega a Arequipa, y cuando llegan a Arequipa en el 27, y ya para el 28, donde inician las clases, es un contexto bastante particular, porque ya con lo que había sucedido en el 23, 24, 27, el gobierno de Leguía venía elaborando pues una idea de cómo centralizar y cómo tomar cierto orden en las universidades. Y justamente sale la idea del Estatuto Universitario de 1928. Este Estatuto Universitario de 1928 en realidad combina dos cosas, ¿no? La centralización, que va en este caso, va a ser de tipo académica, y la despolitización de la universidad, que queda bastante claro en el estatuto, ¿no? Y hay algo adicional, como probablemente los problemas se habían tenido bastante fuertes en provincia, lo que hace el estatuto es lo siguiente: solamente podía haber facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Las universidades menores solamente iban a tener estudios generales y algunas escuelas técnicas, que en función al presupuesto se iban a ir instalando y de alguna manera progresivamente, digamos, incorporando. Esto dejó sin el atractivo a estas universidades menores, por llamarlas así. Y para fines del 28, lo que vamos a tener es que gran cantidad de las juventudes de provincia, que justamente era lo más radical de los que habían participado pues en política, en movimientos universitarios, en iniciativas editoriales, al final terminan en Lima para el 29, fines del 29. ¿Por qué? Justamente porque tenían que venir a estudiar. Muchos de ellos que protestaron contra el estatuto en Arequipa, al final van a ser expulsados, y los que no fueron expulsados igual tienen que venir a Lima para continuar sus estudios. Los que quedaban en Trujillo también llegan a Lima. Así que para fines del 29, el 30, vamos a tener que en San Marcos se encontraba para esta época, en la Universidad Mayor de San Marcos, lo más radical de la juventud universitaria, que posteriormente ellos van a ser los protagonistas de lo que van a denominar la Revolución Universitaria de 1930, y en el 31 ellos son los que van a llevar a Encinas al rectorado, ¿no? Encinas, justamente, que había sido maestro normalista, original de Puno, y ha sido maestro de los que participaron en el grupo Orcopata de Puno. Entonces, un personaje que para esta época no estaba desapegado de las ideas ciertamente de izquierda, radicales, por llamarlas así, para la época, ¿no? Dado el tiempo y la premura, algunas ideas que podríamos ir, deslizando como algunas conclusiones, es que 1923 fue un quiebre, ¿no? A partir de 1923, justamente es donde se expresan los lazos de solidaridad y camaradería que se habían tejido entre obreros y estudiantes a raíz de la experiencia de las universidades populares. Si bien el impacto de estos acontecimientos se sintió en todas las provincias, la respuesta más enérgica se dieron también en la Universidad de Trujillo. La situación se agravó al acercarse los tiempos electorales de 1924, lo cual politizó aún más el escenario universitario. Las universidades populares y las organizaciones estudiantiles tuvieron que enfrentarse a un régimen hostil, el cual optó por detener y lanzar al exilio a los líderes universitarios. Uno de los primeros en partir fue justamente Aya de la Torre,
Al poco tiempo, su círculo de correligionarios también, entre ellos Manuel Seoane, Luis Heisen, Óscar Herrera, entre otros. El segundo refuerzo de este grupo que tuvo que partir fue en el 27, con la idea de este complot comunista que se había armado en el 27. Finalmente, las repercusiones y traslados a la capital para ser llevados a la prisión política de la isla de San Lorenzo, también logró mostrar a los jóvenes universitarios como un sector muy versátil, capaz de moverse en distintos espacios, mientras que se iban generando en ellos la noción de que los problemas no eran exclusivos de su región. Así, muchos estudiantes del Cusco terminaron en Lima, participaron en la política universitaria y estrechando lazos, en algunos casos, con José Carlos Mariátegui. Asimismo, la política represiva del régimen de Leguía a los centros de instrucción superior, que veía en este caso a estos centros como centros de agitación, tuvo, digamos, como su herramienta para frenarlos al Estatuto de 1928. Esto conllevó a que un importante contingente de alumnos de las universidades menores se desplazaran a la Universidad de San Marcos, donde en 1930 participaron en la llamada Revolución Universitaria de ese año, ¿no? Y llevaron al rectorado a José Antonio Encinas. Gracias. Este trabajo forma parte de un trabajo más extenso que tiene que ver con toda la Universidad Popular González Prada. Vamos a presentar ahora, voy a presentar solo una parte, y tiene que ver fundamentalmente con mis dos intereses académicos, que tienen que ver, por un lado, la relación entre educación y política, y de otro lado, el interés por la universidad como un dispositivo social. Y en esa discusión, estudiar lo que sucede, analizar, interpretar lo que sucedió con las universidades populares en general y en particular con la Universidad Popular González Prada, resulta una muy buena manera, desde mi punto de vista, de acercarnos hacia ello. La idea, el punto de partida es que hasta ahora la mayoría de estudios, la Universidad Popular González Prada ha sido estudiada desde la perspectiva de cómo contribuyó a la formación del APRA, a la vida política y a la vida intelectual de Haya de la Torre, y en menor medida, aunque también hay estudios sobre el vínculo entre la Universidad Popular González Prada y la vida y la obra de José Carlos Mariátegui. No obstante, en la historiografía hay poca información respecto de la perspectiva educativa propiamente de la Universidad Popular González Prada, y por eso la idea es poder entrar hacia estas reflexiones educativas de la propia universidad. Parto rápidamente de la perspectiva teórica que me sirve para poder hacer este análisis y posteriores, que tiene que ver con la consideración que la educación es un hecho político y no solo se trata de un proceso técnico o claramente pedagógico que tiene como finalidad generar un conjunto de aprendizajes en las personas, sino que finalmente tiene que ver con las grandes transformaciones sociales que se producen a partir de la educación. Es decir, si uno mira en la historia de la educación, por lo menos desde que fue organizada alrededor de sistemas educativos en el siglo XIX, vamos a darnos cuenta que el peso y la función social de la educación incluso ha sido mayor que el propio peso, más allá de la alfabetización de competencias básicas de lectura y escritura y matemáticas. De hecho, si nos acercamos más a esta perspectiva, la sociología de la educación nos ha mostrado que no solo es el primer espacio de socialización democrática, por decirlo de alguna manera, en el que me vinculo con un diferente y tengo que tener normas, hacer caso a un conjunto de normas distintas al ámbito privado o familiar, sino que a la vez es el espacio de formación de ciudadanos, de manera intencional o no. Esto que Bourdieu llamaba la formación de criaturas del Estado, es decir,
los sistemas educativos lo que hacen fundamentalmente, insisto, deliberadamente o no, es generar ciudadanos que pueden contribuir a la construcción de mejores sociedades o de peores, dependiendo de cómo vaya la educación. Bajo esta perspectiva, y esto de aquí que originalmente estuvo concentrado en la educación básica, empieza en los últimos 40, 50 años a trasladarse un poco al campo universitario nuevamente, que había abandonado completamente esta impronta de función social y política que tenía la universidad por una serie de cambios en el mercado y sobre todo con el auge de la instalación de procesos neoliberales, no solo la de los 80 en América Latina y Estados Unidos, sino incluso a partir de los años 40 o 50, después del coloquio de Lippmann y toda la discusión alrededor de la universidad y del mercado. Tanto es así que Martha Nussbaum llama esto máquinas utilitarias. Las universidades lo que están haciendo es máquinas utilitarias al servicio de un sistema de mercado que han dejado de lado la política y la capacidad de ponerse en situación crítica. Estas perspectivas son las que me permiten entender este proceso en el que me voy a centrar en esto que está en rojo, que es fundamentalmente el periodo por cuestiones de tiempo y además por los objetivos del coloquio, en donde hay una participación especial, protagónica y muy particular de Víctor Raúl Haya de la Torre con la Universidad Popular González Prada. Es claro que esto tiene un conjunto de antecedentes, algunos de ellos ya Daniel los mencionaba, provienen de un movimiento estudiantil de principios del siglo XX muy intenso. En 1903 se registra la primera gran protesta estudiantil en Buenos Aires y esto empieza a recorrer toda América Latina, tanto así que hay 3 congresos importantes en los que el Perú tiene una participación. Víctor Andrés Belaúnde, Manuel Prado Ugarteche participaban de estas reuniones en el Congreso de Buenos Aires en 1908, en el Congreso de Montevideo en 1910, en el Congreso de Lima en 1912, y entonces no es casual que esto haya sucedido así. Claro, en el 18 es la reforma de Córdoba y por lo tanto esta impronta reformista de la juventud, que es, como mencionaba Daniel, la llamada a hacer los cambios, es que empieza a trabajarse los temas educativos desde la juventud universitaria, porque eso también hay que ponerle un énfasis. Cuando nos referimos en este periodo a la juventud, no es a la juventud en general claramente, sino son a esos pequeños grupos de universitarios que son los que movilizaban un conjunto de ideas. Entonces, nos vamos a concentrar en este periodo que va del 21 al 23, que en mi trabajo extenso estoy llamando el periodo de formación política, para diferenciarlo del segundo periodo, luego del exilio de Haya, en el 23, en donde Mariátegui asume parte de la responsabilidad de la Universidad Popular González Prada y cambia, hay un giro en la conducción de la universidad. Y entonces a ese periodo llamado el de formación partidaria, porque Mariátegui, con la mayor claridad de querer formar un partido, sostiene en el 24 que las universidades populares González Prada, y acá lo cito, no son una extensión universitaria como se creía, sino que se deberían constituir en escuelas de cultura revolucionaria. Y la idea era entonces empezar a formar cuadros, a diferencia de lo que sucedió en el periodo previo, en donde vamos a entrar con un poco más de detalle en lo siguiente. Este es el lema de la Universidad Popular González Prada, que como saben cambió el nombre del 21 en el año 23. La UP, la Universidad Popular, no tiene más dogma que la justicia social. Y entonces la idea era que efectivamente la Universidad Popular funcione en esta perspectiva de hecho político de la educación, con el mayor peso en la función social y en la
construcción y generación de sujetos políticos. ¿Cuáles son las tres ideas en las que quiero desarrollar brevemente y en la que sostengo y argumento las razones por las cuales estos dos periodos son distintos? El periodo del 21 al 23 al del 24 al 30, que es donde sucede el cierre definitivo de las universidades populares. Habían tenido en el 27 un cierre parcial. Uno, la constitución de la Universidad Popular como una estrategia de desarrollo de la extensión universitaria en una reforma que, desde mi punto de vista, no terminó siendo reforma, aun cuando hay muchas personas que defienden que la reforma del 19 en el Perú fue una reforma universitaria. Dos, las propias características fundacionales educativas que tuvo la Universidad Popular. Y luego algo que voy a desarrollar en menor medida, porque forma parte del trabajo que todavía estoy preparando, que es este valor social que particularmente Víctor Raúl Haya de la Torre tenía por la educación. La Universidad Popular, voy a llamarla González Prada de una vez para poder identificar a la Universidad Popular de Lima, que funcionaba originalmente en el barrio obrero, en Vitarte, en la sede del Sindicato de Obreros, pero que luego comparte con la FEP, con la Federación de Estudiantes del Perú, sedes en la manera como se habían organizado. Así fue una estrategia, desde mi hipótesis de trabajo, fue una estrategia que tuvo la juventud universitaria peruana para poder implementar parte de una reforma que no logró instalarse en el Perú a pesar de algunos hechos. Son tres los principios que la reforma universitaria, que inspiró la reforma de Córdoba, que inspiró la reforma peruana, son importantes de resaltar porque nos ayudan a entender cómo este proceso no terminó siendo totalmente instalado. Uno, que el primer principio tenía que ver con la democratización de la universidad y la participación de la universidad y sus estudiantes y profesores en la vida pública. Hasta antes de esto, el gran lema, recordarán, de la reforma del 18 era no una universidad ni monástica ni monacal, ¿no es cierto? La independencia y la autonomía para participar en la vida pública era importante. Segundo, la democratización en el gobierno, libertad de cátedra y ampliación de acceso. Otro elemento fundamental que sí se desarrolló en la reforma del 19 y del 20 en el Perú. Pero además porque la universidad se constituía en este dispositivo social que tenía que contribuir a transformar la vida de las naciones y constituirse en una nueva institución social distinta a la que se había sostenido durante tantos años. Pero además, algo que debilita un poco esta reforma es que hay una fuerte perspectiva positivista alrededor de la reforma universitaria que logra algunos éxitos a partir de la ley 4002, 4004 y finalmente la ley orgánica de enseñanza de 1920, en el que sí hay unas conquistas de los estudiantes a partir de la conformación del Comité de la Reforma Universitaria, en donde ganan espacio para elección de docentes al Consejo Universitario, allí todavía muy de la mano con Leguía, cátedras temporales y libres, ya no esas cátedras permanentes, y una representación del gobierno estudiantil en el Consejo Universitario. Y por lo tanto, esto de aquí fue concebido como una conquista y colegas nuestros como Carlota Casalino, el propio Manuel Burga, consideraban que esto de aquí eran indicadores suficientes para poder denominar reforma universitaria a este proceso. Y ciertamente fue de alguna manera, pero el problema es que la pata política de esta reforma en cuanto a función social de la educación asociada a la extensión universitaria no logró instalarse. De hecho, cuando se funda la Universidad Popular en el Perú, la universidad
no participa directamente de esto, no solo no lo ve con buenos ojos, sino que incluso cuando Manuel Vicente Villarán asume el rectorado de San Marcos, piensa que esto no es la mejor manera de hacer esta idea de extensión universitaria que se había propuesto, ¿no? Entonces, esto se produce porque hay unas tensiones entre los estudiantes reformistas y los docentes y las autoridades de San Marcos, que más bien todavía mantenían muchas características civilistas, y por lo tanto había un enfrentamiento particular entre el 19 y el 20 en la universidad. Esto de acá se agrava con la ruptura de Leguía con el movimiento estudiantil, con las disputas por la orientación política y esta perspectiva positivista, científica. Y entonces los estudiantes encuentran el espacio de la Universidad Popular como una estrategia para poder implementar la reforma de una manera mucho más completa. Y entonces, en síntesis, no es que no hubo reforma universitaria, sino que fue una reforma incompleta. Y la completud de esa reforma, que tenía que ver con la extensión universitaria, fue responsabilidad del movimiento estudiantil, responsabilidad de la Universidad Popular como estrategia. El segundo punto tenía que ver, y eso lo voy a pasar mucho más rápido, porque digamos sobre esto hay mucha información ya colocada, pero perfecto. Solo quería resaltar dos cosas. Primero, que efectivamente la Universidad Popular trabajaba en la manera de extensión universitaria distinta a la propia idea que la extensión universitaria había sido colocada como principio en la reforma de Córdoba en el 18, es decir, como parte institucional de las universidades. Y la universidad la extensión universitaria acá fue trabajada por fuera, a iniciativa de este grupo de estudiantes, alrededor de la Federación de Estudiantes del Perú, pero también alrededor de un conjunto de profesores que se pliegan junto con los estudiantes a la idea de extender la universidad, democratizar la educación a partir de la incorporación de los movimientos obreros en el proceso de la Universidad Popular. Por lo tanto, es también una expresión de esta alianza entre el movimiento popular obrero y entre el movimiento estudiantil que logran sacar adelante. Algunas personas, como Cornejo Köster, le atribuyen al liderazgo de Haya de la Torre el que efectivamente la universidad haya funcionado, porque inicialmente los obreros no querían asistir a la universidad cuando se instala en el año 21. Esto es solamente la idea del plan de estudios para tener una visión clara, que se trataba de una formación académica que permitiese incorporar a aquellos que estaban fuera del sistema educativo a una vida política, social mucho más activa y no necesariamente partidaria. Finalmente, hay un recorrido desde la Bohemia trujillana en 1915, antes de que Víctor Raúl Haya de la Torre venga a Lima, pero luego un conjunto de cargos que terminan forjando la idea y la importancia de la educación para Haya de la Torre, no solo como espacio de crecimiento de las personas, sino como un vehículo para hacer la transformación social. Y sin educación eso no podía ser posible, y esto genera que en este recorrido de Haya de la Torre, vinculado a temas estrictamente educativos, se vuelva a notar la importancia de la educación como este factor y función social. Haya de la Torre estaba convencido que la didáctica de la universidad debería ser el resultado de la observación de la realidad social y no un conjunto de conocimientos organizados alrededor de un plan de estudios, que desde el 25 envía una carta a la estudiantina en Buenos Aires llamando a que la generación que después de la revolución universitaria, a que él llamaba revolución de los espíritus, siga marcando el camino para la transformación social con el peso en la universidad. Quiero terminar con
este fragmento del discurso de la noche anterior al Corpus Christi en el 23 de mayo del 23, en el que Víctor Raúl Haya de la Torre, creo, coloca con mucha claridad la importancia de la educación en esta lucha social. Sin pensar aún en el partido, sino en una idea de movimiento, dice que mañana vamos a dar una lección práctica al demostrar que nuestra pedagogía es algo vital. Muchas gracias. Bueno, felicitar las ponencias anteriores. Creo que hay un primer punto que yo quisiera precisar. Hay un movimiento previo al Congreso del Cusco, que es el arielismo, ¿no? Que falta investigar. Hay un vibrante movimiento intelectual que sienta las bases de lo que van a ser las universidades populares, no solo en el Perú, sino en América Latina. En México, recuérdese, se crea la Universidad Popular en 1912. Es gracias al empeño de Ureñas, Vasconcelos y especialmente de Lombardo Toledano, ¿no? Se crea en el 12, producto de este movimiento arielista, de estos congresos continentales que se hacen, donde la generación del 900 participa activamente. Yo me he quedado sorprendido del activismo de Manuel Prado. Manuel Prado, ¿no? El que fue presidente, era un dirigente estudiantil y el extensionismo universitario que va a tener mucho éxito en el Perú, cuyo más alto exponente va a ser Raxo Miro Quesada, ¿no? Que va a llegar a publicar hasta folletos en el comercio de enseñanza a los trabajadores. En Argentina, la Universidad Popular se crea en el 16, y Haya, seguramente informado de estos temas, tiene una pretensión de en Trujillo, en el centro universitario, crear una primera universidad popular que no tiene éxito, no tiene eco, y esto se va a concretar después de este ciclo reformista en el 20 en la Universidad del Cusco. ¿A qué jóvenes encontramos? Encontramos especialmente a jóvenes radicales, socialistas, indigenistas, liberales como Porras, ¿no? Por ejemplo, a Porras no se le menciona, pero Porras es un factor importante de la reforma universitaria y del Congreso del Cusco. Después de Haya, es el más activo en el Cusco, es el que propone Haya la presidencia del Congreso, el que falta, creo, estudiar a Porras en esa dinámica. Porras es el gran conector de este frente único que funciona para la Universidad Popular, que se establece en Lima el 21 de enero. Y ahí quiero establecer algunas distinciones. Hay una Universidad Popular que se establece en Lima el 21 de enero y cuyo discurso de instalación lo va a dar, obviamente, Haya de la Torre, pero participa el rector de San Marcos, Javier Prado, ¿no? Y el discurso es interesantísimo porque es un discurso donde exige a los estudiantes que estudien para que puedan enseñar bien, ¿no? Pero hay esta contradicción que la autoridad, es más, el auspicio es estatal, ¿eh? Porque ¿quién paga el local de la Universidad Popular? El Estado peruano, el rectorado de San Marcos. Lo que ocurre es que la Universidad Popular queda en un barrio residencial, queda en lo que era el Paseo Colón en 1920, que era el mejor lugar de la ciudad, el Paseo Colón de 1920, en lo que es el Mali, ahí quedaba la FEC, y tenían un amplio auditorio. Allí se constituye la Universidad Popular de Lima. El acontecimiento, creo que va a producir un cambio, es que al mes se constituye la Universidad Popular de Vitarte. Y estos jóvenes de clases medias, urbanos, que trabajan en Lima, en este lugar residencial como es el Paseo Colón, van al contacto de una zona semiurbana, ¿no? Ate, no es el Ate de ahora, pues, ¿no? Estaba en los extramuros de la ciudad,
Y allí hay una dinámica que Aya de la Torre va a saber capitalizar, porque van a un barrio obrero, es un barrio obrero. Vitarte es un barrio obrero, no es Vitarte, es un barrio obrero, un barrio que se crea alrededor de la fábrica. Esto lo estudió muy bien Rafael Tapia, que tiene un trabajo inédito, que ojalá algún día lo publique, sobre la Universidad Popular de Vitarte. Francisco León acaba de publicar un libro sobre la Universidad Popular de Vitarte, muy buen libro, ¿no?, sobre la Universidad Popular de Vitarte. Ha trabajado el tema de la sociología obrera y cómo al contacto con estos jóvenes jacobinos, radicales, el predominio es anarcosindicalista, eso también hay que tenerlo en cuenta, es un predominio abrumador del anarcosindicalismo. Los comunistas no existen todavía, no están ahí, hay socialistas, pero el predominio lo tienen los anarcosindicalistas y que, claro, quieren una universidad apolítica, ¿no? Es la universidad política. Hay un testimonio de Julio Portocarrero, el dirigente de la CGTP posterior, que dice: traiga una universidad, pero que nada de política, por favor, ¿no? Enseñe todas las ciencias, pero no política. Claro, es el discurso ácrata de 1921, que va a tener un quiebre con el tema de la consagración del corazón de Jesús, ¿no? Ahí hay un quiebre, porque hasta ese momento la Universidad Popular lo que tiene son demandas propias de un Estado liberal, ¿no? Libertad religiosa, Estado laico, claro, son demandas propias de un Estado liberal, cosas que no había podido conquistar el Perú hasta esos años. Pero a partir de esta crisis política, la Universidad Popular da el salto político, porque la consagración de Jesús no es un acto ritual religioso, es la base para la reelección de Leguía, ¿no? O sea, no es que Leguía era religioso, sino era la base electoral para la reelección de Leguía. Y ahí aparecen estos jóvenes que han sido promovidos por el leguismo, que también hay que decirlo, ¿no? El Congreso de la FEC lo financia Leguía, el local de la universidad lo financia el Estado, y entonces estos jóvenes rompen con el leguismo definitivamente en el 23. La ruptura es amplia, y esto creo que se convierte en un momento de tensión y de nuevo programa, ¿no? De nuevo programa que aparece, porque es cierto, queda recesada la Universidad Popular de Lima, no queda recesada la de Vitarte, ¿no? Y como está en los extramuros de la ciudad, la universidad no causa problemas al Estado oficial, y entonces la dejan sobrevivir. Y en esta sobrevivencia de la Universidad Popular creo que se va a desplegar lo más creativo que sea expuesto, ¿no? O sea, la creación de lo que ahora conocemos como una sociedad civil, ¿no? ¿Qué cosa es la educación en la vida cotidiana? ¿Qué cosa es la educación? Es todo. No es solamente pues, la carpeta, las cosas por el estilo, clásicas, ¿no? Sino la educación es una educación para la vida, y empiezan a incorporarse, por ejemplo, cursos tan interesantes como el curso de salubridad, ¿no? El curso de salubridad, claro. En Lima no existía Ministerio de Salud, no existían postas, no existía nada de lo que ahora conocemos como hechos normales, porque no existía todavía el Estado Social. El Estado Social es una creación, desde mi punto de vista, de Benavides, ¿no? O sea, no existía el Estado Social. Entonces la universidad empieza a informar, pero también empieza a crear relaciones de la vida cotidiana. ¿Cuál era el propósito de la universidad? Yo estoy tratando de llegar en mis investigaciones al grado de escolaridad. Ya he tenido algunos datos interesantes. En términos generales, el Perú era predominantemente analfabeto, pero Lima era alfabeta, en términos mayoritarios. Lima, baja escolaridad, cierto, baja escolaridad, pero habían lecturas, sino cómo explicas la prensa anarquista, que era profusa, ¿no? En una ciudad analfabeta, imposible pues que existan tantos periódicos anarquistas. Y entonces la universidad trata de educar
y calificar también a los estudiantes, ¿no? Y en eso hay discusiones sobre los programas, los contenidos que debe dictar la Universidad Popular, pero además canaliza el esparcimiento y la fiesta de la planta es algo emblemático, algo que no se ha repetido, ¿no?, en la historia política peruana, ¿no?, de cómo ir construyendo relaciones cotidianas alternativas, ¿no? La fiesta de la planta, eso lo acabo de descubrir, es la sustitución de la fiesta de la rosa que había en Lima en diciembre. Había la fiesta de la rosa. ¿Qué era la fiesta de la rosa? Las jóvenes de la aristocracia salían a repartir claveles y dabas un óvulo para los juguetes de los niños pobres de Lima. Claro, una fiesta aristocrática. Esa fiesta de la rosa va a ser transformada alternativamente como fiesta de la planta. Y entonces la fiesta de la planta es los trabajadores, todos, no los estudiantes, sino todos, los niños, las mujeres, siembren una planta, un árbol, que les pongan un nombre, que las cuiden. Entonces, claro, los principios ecológicos aparecen, pero no es el estudiante, sino son las familias. Y entonces se hace una fiesta social que va a tener otra fiesta alternativa, que es la fiesta del niño. O sea, la Navidad no se festejaba en los términos que hoy día festejamos. O sea, tengamos la visión de lo que es 1923-24, ¿no? Era una fiesta religiosa muy propia de nuestras tradiciones católicas, y entonces surge la fiesta de la planta como una alternativa a la Navidad católica. Pero allí también creo que interpretan que no habría que contraponer y se crea la fiesta del niño, ¿no?, que se hace en el 25 de diciembre, la fiesta del niño, y la fiesta de la planta pasa a hacerse en los meses de enero y febrero. Y la fiesta de la planta, que es la expresión de una sociedad civil, va a representar de lo que sería la cultura de productores. O sea, creo que no habían leído a Gramsci, pero Gramsci estaba presente, ¿no? Estaba presente en la construcción de esta nueva imaginación popular. Se hacen olimpiadas de trabajadores, festivales de trabajadores, recitales de trabajadores, recitales para la planta, interesante, poemas para la planta, poesía para la planta. Empieza a crearse pues un discurso desde la educación alternativo, inédito, porque no existían esos discursos en el Perú, y también aparece de raíz anarquista un discurso moral. Lima, como hasta ahora, era muy alcohólica. En Vitarte habían vestigios del migrante con la coca. La coca venía de los Andes, una cosa natural en el Perú de esos años, normal. Y se plantea una premisa, la premisa moral de que no se puede beber alcohol y no puede haber ningún tipo de drogas en las festividades que se hacen. Y se van a hacer grandes fiestas. Francisco León ha identificado 9 fiestas de la planta, 9 fiestas de la planta que llegan hasta 1930, donde no se vivió alcohol jamás. Entonces, esa es una contracultura inédita en el Perú. A ver qué partido puede hacer eso el día de hoy, ¿no? ¿Qué partido político puede hacer eso el día de hoy? Y eso surge como un espacio importante de reflexión. ¿Cuántos minutos me quedan? Muy bien. Se establece el modelo lancasteriano, ¿no? El modelo lancasteriano
si no sabes, aprende, y si sabes, enseña. El modelo pedagógico es que los profesores universitarios de San Marcos van a hacer una transición, porque el profesor final tiene que ser aquel que ha sido educado en la Universidad Popular, ¿no? El modelo lancasteriano, tienes que enseñar. O sea, ¿cuál es tu deber? Enseñar. Después que te enseñé, tu deber moral es enseñar. Y entonces aparece, claro, en un país donde la educación pública, salvo en Lima está más desarrollada que en provincias, no estaba difundida la educación, especialmente la educación secundaria, que era una educación casi de élite. La educación secundaria hasta los años 30 era una educación de élite. Ya no hablemos de la universidad era exclusivo. San Marcos tenía 1.500 alumnos, ¿no? Era exclusiva la universidad. Entonces aparece este modelo lancasteriano. Es una educación también lúdica, juegos, se educan a los niños, a los hijos de los trabajadores. También empieza ese trabajo, una propuesta ecológica con el tema moral, y en paralelo, ya con la Avenida de Mariate, ¿no?, que da las famosas conferencias sobre la política internacional, ya había cambiado la lógica de los participantes de las universidades populares. Los anarquistas van a empezar a ser desplazados, ¿no? En pocos años van a ser desplazados los anarquistas. En tanto, ahí La Torre hace un trabajo de naturaleza continental sobre las universidades populares, ¿no? Está la Universidad de Cuba. Por ejemplo, me acaban de llegar una información de la Universidad de Costa Rica. Yo no tenía identificada, ¿no? Hay varias universidades que se crean en Latinoamérica, pero no tenía identificada la Universidad de Costa Rica, o la Universidad Popular de Costa Rica, creación de Aya La Torre. Ahí estuvo en la Escuela Normal de Heredia, en Costa Rica, y dio pase a la creación de la Universidad de Costa Rica. No la tenía identificado porque hay varias universidades identificadas, pero no la de Costa Rica, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un tema nuevo, es un tema que se tiene que investigar más. Y esa va a ser la base social ya de la creación de los partidos políticos en nuestro país, ¿no? El APRA, donde va a haber alianza hasta el 27, todos van a ser apristas, hasta el 27 todos van a ser apristas, pero ya a partir de la directiva de la Internacional, ya van a haber dos sesgos y va a aparecer la polémica ideológica entre cuál sería el fin de las universidades populares. Yo tengo la hipótesis de que ya a partir de 1930, con la caída del régimen de Leguía, mi pregunta siempre fue, ¿y por qué desapareció la Universidad Popular? ¿Por qué ya no hubo fiesta de la planta después de 1930? Porque este gran movimiento social como que cesó, ¿no? ¿Qué ocurrió? Mi hipótesis es que los comunistas se equivocaron. He encontrado por ahí algunas cartas que sugieren que no deben hablar de universidades populares, sino hay que hablar de universidades obreras, y que no debe la pequeña burguesía enseñar a los trabajadores, sino que tienen que ser los propios obreros. Por eso hay que crear una universidad, José Carlos Mariate, con la muerte de Mariate, que sea de autoeducación obrera. Y ahí creo que los comunistas se equivocaron de cabo a rabo, pues, porque este proyecto había marchado magníficamente y eso va a dar, creo, políticamente la oportunidad a que el APRA, a partir de 1930, haga que la Universidad Popular González Prada forme parte de su estructura partidaria, ¿no? Lo que había sido parte de un frente único
se convierte en parte de su estructura partidaria. Parte fundamental, ¿no? Porque el APRA no se explica sin la Universidad Popular González Prada. La primera universidad que se crea después de este ciclo de 1930 es la universidad, he encontrado esa información, la Universidad Popular de la isla San Lorenzo, en 1932, cuando hay una racia ya contra los apristas. Entonces el penal no era el Frontón, originalmente era la isla San Lorenzo, y entonces llevan a la isla San Lorenzo a los apristas, y lo primero que hacen los apristas es formar su Universidad Popular de la isla San Lorenzo. O sea, el factor de unidad motor del APRA en esos años va a ser la Universidad Popular. Hay un historiador aprista que ha publicado un libro, un sindicalista Temoche, un libro poco difundido, y él describe cómo ya en los años 30 y 40 la Universidad Popular es el núcleo de unidad del partido aprista, ¿no? En las prisiones, ya en el panóptico, donde llegaban al frontón, el punto de unidad era la Universidad Popular, donde otra vez todos volvían a ser profesores y estudiantes de diversas materias. Entonces, el APRA no se explica sin la Universidad Popular. Y también la crisis del APRA de hoy también se explica porque no tienen una Universidad Popular de la dimensión que tuvieron en su momento, ¿no? A ver, para terminar, porque antes que me corte, el partido aprista creo que metabolizó muchas de estas instituciones en su propia estructura partidaria. ¿Por qué dejó de celebrarse la fiesta de la planta? En el año 33, cuando Aya La Torre está detenido, se dio la consigna de celebrar el 22 de febrero. No hay fiesta de la planta, pero sí hay 22 de febrero. Y entonces ese día salieron los apristas con sus bombardas, lo de las universidades populares, a festejar el onomástico de Víctor Raúl. Entonces la fiesta de la planta va a mutar en el 22 de febrero, ¿no? O sea, la gran conmemoración ya no es la fiesta de la planta, sino el onomástico, el líder del partido. Y la estructura del APRA es, en las universidades populares se organizaban a los niños, se organizaban a las mujeres, se organizaban a los profesionales, y el APRA va a ser parte de esa estructura, ¿no? Los comedores populares, las olimpiadas apristas, ¿no? Los apristas tienen que reivindicar su historia, las olimpiadas apristas, ¿no? Es todo lo que se hacía en la fiesta de la planta, se transmutó en la organización partidaria que tuvo un éxito rotundo. Quizá no se mantuvo la Universidad Popular. En 1945, cuando se firme el pacto electoral con Benavides, uno de los puntos que plantea el APRA es que se reconozca formal y legalmente a las universidades populares como parte del programa educativo peruano. Esa es la máxima expresión que va a tener la Universidad Popular. Y Benavides firmó el pacto, admitió ese pedido del APRA. Eso nunca se cristalizó por las contradicciones que sabemos que se produjeron en ese gobierno, ¿no? Pero eso sí se ha mantenido en México. En México la Universidad Obrera es legal y formal, y en Argentina también las universidades populares son legales y formales dentro del programa educativo de Argentina. Y finalmente, gran parte de las estructuras partidarias de América Latina, ni hablar de México, en Venezuela, Rómulo Betancourt, todos ellos forman parte de las universidades populares. En el caso de Costa Rica, en el caso de Cuba, en el caso de Cuba, Tito Agüero tiene un trabajo interesante que acaba de publicar también, donde encuentra que el partido auténtico es la proyección de la Universidad Martí de Cuba,
¿no? Que el Partido Auténtico es la proyección de la Universidad Popular y que el Partido Auténtico es el partido donde militó Fidel Castro, ¿no? El Fidel Castro prerevolucionario. Entonces, el APRA va a cumplir en su momento ese factor de ser pues un partido sociedad, ¿no? Un partido que representa a toda la sociedad civil, comedores populares, clínicas, ¿no? Estamos hablando del APRA de los años 60, pues, ¿no? ¿Qué había en el APRA? Era una ciudad, el local del Partido Aprista, una ciudad donde había comedor, educación, dentista, clases, deporte, era la unidad, era la proyección simbólica de la Universidad Popular Manuel González Prada. Gracias, Tony.